Frente a las sociedades secretas construimos muchas leyendas, a veces fantasiosas. Tal es el caso de las logias masónicas. Pero, ¿cómo surgen? ¿Cuál ha sido su papel en nuestra historia? ¿Qué han aportado? ¿Cuál es su estado actual? Soy Bernardo Barranco y le invito a conversar sobre la masonería en México, aquí, en Sacro y Profano. La masonería es un conjunto de fraternidades secretas y semisecretas de alcance internacional con miembros agrupados en logias, los cuales hacen uso de ritos y signos emblemáticos. La masonería surgió, según diversos historiadores, probablemente entre los siglos XIII y XIV, en el gremio de la construcción. Por ello, sus emblemas son el mandil, el compás y la escuadra. Originalmente, la masonería nació como un tipo de hermandad o un gremio de tipo casi religioso y de ayuda mutua. Encontramos a los masones ya en el siglo XVIII entre la élite política e intelectual de Europa, muy influyente en términos de poder, simpatizantes con las ideas de la Ilustración y el liberalismo. Por su incidencia social, ritos y su naturaleza semisecreta, sus adversarios han creado leyendas negras y descalificaciones fantasiosas como una asociación de corte esotérico y ocultista que procura destruir la civilización cristiana y a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha sido uno de sus más aguerridos antagonistas, con diversas condenas públicas, bulas y encíclicas papales. Las logias masónicas de rito yorquino, escocés y la del Valle de México han tenido mayor presencia en más de 200 años de la historia en nuestro país. Bienvenidos a Sacro y Profano. La masonería en México es nuestro tema y para ayudarnos a entender lo que significa la masonería en nuestro país, doy la bienvenida a Manuel Jiménez Guzmán, soberano, gran comendador del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo de México. Y al profesor José Luis Trueba, escritor, periodista, editor, profesor de la universidad. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a estar acá y así de bote pronto. ¿Qué es la masonería, don Manuel? Muchas gracias, don Bernardo. Primero, es un honor y una distinción estar con usted, don Bernardo, y con el maestro José Luis Trueba, a quien leo frecuentemente y a usted lo sigo también, pues, cotidianamente. Podríamos definirla como la definió José Martí: sociedad de ideas. Institución milenaria. Muchos la ubican desde las primeras pirámides y catedrales, cuando los masones eran los constructores, y deja sus símbolos: la escuadra, el compás, el nivel, la plomada, el ojo, el triángulo equilátero. Y a lo largo de los siglos, la masonería transita de una masonería estrictamente filosófica a una masonería operativa, en donde se vincula a las grandes revoluciones y movimientos de carácter social. Es una institución filosófica, es una organización filantrópica. Por ejemplo, los Rainiers, que tenemos a nivel internacional 24 hospitales, está considerada como una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo, en donde son atendidos niños de manera gratuita, de sus bracitos, del labio leporino, de su columna vertebral. Es una institución universal, plural, es decir, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos, miembros de todas las religiones y partidos políticos. Tenemos una concepción del gran arquitecto universo que engloba cualquier concepción religiosa o cualquier concepción de carácter filosófico o política. Es una institución progresista. A lo largo de la historia de la masonería universal y de México, es la masonería presencia fundamental en la historia del mundo y del país. Muchas gracias, don Manuel. José Luis, entremos, digamos, a los temas así durísimo, calientes, a los meollos. ¿Por qué hay tantos prejuicios
y estas leyendas negras en torno a la masonería? Creo que es fundamentalmente por ignorancia y mala suerte. Perdón que lo diga de una manera tan chabacana al parecer, pero no lo es. Fíjate, como bien nos decía, la masonería es una sociedad de ideas, de unas pequeñas minorías profundamente activas, muy vinculadas siempre a la acción política. Algunos de ellos profundamente liberales los del 18. Y por supuesto entran rápidamente en conflicto con la Iglesia. Esta Iglesia que se hace presente en todos los ámbitos. La Iglesia les responde, y les responde con excomuniones, prohibiciones, condenas similares y conexos. Encíclicas, les dan durísimo. Y justamente estas encíclicas, todas estas cosas, siguen volviéndose presentes. Siguen manteniéndose como si fueran de la semana pasada, lo cual nos impide ver la verdad, ¿eh? Justo, no me dejarán mentir, el caso es el rito escocés. El rito escocés, muy vinculado, por ejemplo, en el 19 con la Iglesia Católica, sin problemas. Una Iglesia católica, curiosamente liberal, progresista, ¿no? Pero nos han creado ahí una figura muy abracadabrante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón creo que es más fácil pensar teorías de la conspiración que sentarse a ver a los masones. Creo que es más fácil creer a un sacerdote desinformado que acercarse a ver una realidad. Creo también que es mucho más fácil pensar en algo endiablado cuando en realidad solo eran unos liberales. Bueno, pues estamos en un primer acercamiento. Es una organización milenaria de carácter filosófico, pero también operativo, político, ideológico, plural, filantrópico, que está presente en todo el mundo y presente en la historia de México. Y bueno, hay estas leyendas negras en donde un actor central es su gran opositora, que es la estructura, no de toda la Iglesia, sino de sectores de la Iglesia. Aquí la dejamos, vamos a un corte, regresamos y vamos a ver la masonería, sobre todo en México, las características. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más estamos acá nuevamente. Sacro y Profano presenta la masonería en México. ¿Cuántas hermandades, logias, fraternidades hay en México actualmente? Logia en sánscrito significa universo. Y en la logia se estudia todas las materias. La ciencia, el arte, la filosofía, la política, la economía, las matemáticas, la música, la escultura. A lo largo del tiempo, la masonería ha creado lo que llamamos logias o fraternidades. En México son decenas de miles de logias. Y entre el rito escocés antiguo y aceptado, el rito yorquino, el rito nacional mexicano, el rito francés, el rito universal, las logias femeninas, los grupos ajefistas, Asociación de Jóvenes, Esperanza de la Fraternidad, no hay municipio en el país donde no exista una logia. La influencia real de la masonería es sobre millón y medio de mexicanos y mexicanas que trabajan cotidianamente en el arte, la cultura, la literatura, la política, la ciencia, la investigación. Por eso, la presencia de la masonería tiene que ver con todas las actividades del ser humano. Los masones están en todas las universidades, públicas y privadas, en todos los sindicatos, oficiales o no oficiales, en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles, cívicas, deportivas. Por eso estamos presentes en la historia de México. ¿Cómo cuántos aproximadamente serían actualmente en México? Entre millón y medio. José Luis, como historiador, como investigador, ¿cuáles consideras que son los principales aportes de estas logias masónicas en México? Mira, los grandes logios de la masonería vienen desde el 19 en México. ¿Cuál es el primero? Crear las organizaciones políticas que van a dar paso a todo el partido, a todos los partidos, a todas, curiosamente, las variantes. Tú tienes logias masónicas profundamente liberales y déjame llegar a esta dicotomía con la que no estoy muy de acuerdo, pero es ilustrativa, y también profundamente conservadoras.
No solo eso, son las primeras organizaciones políticas que tienen un carácter nacional. Es decir, la logia de la Ciudad de México estaba articulada con el cacique de Oaxaca o con el hombre poderoso de Veracruz, y estos a su vez estaban vinculados con el extranjero. Es decir, no solo son las primeras organizaciones políticas, sino son las primeras que logran articular al país entero. Aún más, son quizá el primer espacio, y eso es valiosísimo, de discusión horizontal que se da en el país. En la masonería nunca ocurre esta discusión de arriba para abajo como tenemos en la sociedad colonial. No, no, no. Es muy, muy horizontal. Y eso nos permite generar ahí toda una tradición política que va a marcar todo el XIX. Me da igual de qué color, me da igual en qué coloratura política. Siempre están ahí presentes. Manuel, principales logros, en tu opinión, ¿qué es lo que la masonería ha aportado a este país? Yo creo brevemente que la historia de México corre paralela con la historia de la masonería. De las primeras logias masónicas, en donde es iniciado en la arquitectura moral, Callejón de las Ratas, hoy Bolívar, Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende, Jiménez, Abasolo, Luyando, transitando por la Reforma con Juárez, el gran maestro 33 eterno de la masonería y presidente vitalicio, y llegando a la Constitución del 17 con masones tan distinguidos como Madero, Pino Suárez, Carranza, Calles, Cárdenas, Obregón. Precisamente, Bernardo, te traigo un libro de la veintena que estamos ya escribiendo sobre la historia de la masonería en México. 50 años de trabajo a través de las logias masónicas en la conformación de la República Democrática. Es Poder y Masonería en México, en donde se relata la presencia de las logias, como bien dice el maestro José Luis Trueba, en lo que Reyes Heroles y Fuentes Díaz llamaban el origen de los partidos políticos, el partido yorquino y el partido escocés, en lo que los historiadores mexicanos han venido vinculando a la masonería con los grandes movimientos independentistas en contra del autoritarismo, del fundamentalismo religioso político. Por eso esas leyendas negras, por eso dicen que somos hijos de Satán, que nos comemos a los niños, que hacemos misas negras. No, lo que pasa, esotéricos, y es que tuvimos grandes enemigos, Hitler, Mussolini, Franco o la Iglesia Católica, no la religión. Hablando sobre los enemigos y estas leyendas negras, ya apuntabas sobre la Iglesia Católica. ¿Podrías ahondar un poco más por qué la Iglesia se siente, en cierto sentido, amenazado por la construcción, digamos, social de otras organizaciones? Claro. Fíjate que el poder de la Iglesia era esta imbricación absoluta de Iglesia y Estado. Estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX. Los masones, en casi todos, plantean esta separación. Me da igual si es plantear una separación brutal, plantear una lejanía, plantear una independencia, pero no mantener más esta imbricación. Por supuesto que esto genera un conflicto muy, muy duro para la masonería. Y segundo, hay otro conflicto que les genera la masonería a la Iglesia, la tolerancia. Ahorita lo acabamos de oír. ¿Cuál religión? Cualquiera. ¿En qué grado la religión? Señor, el que usted quiera. Usted es bienvenido a discutir. Esa tolerancia rompía absolutamente con el asunto. Y aún más, estos masones son en el fondo también, en muchos casos, sobre todo los escoceses, son promotores de un país industrializado, un país moderno. Ahí está Esteban Antuñano, por poner un ejemplo, vamos, tamaño turbina. Ese Esteban de Antuñano proponiendo un banco del avío que empieza a chocar con estas viejas estructuras de una iglesia prestamista, de una iglesia vinculada al obraje, es el conflicto ineludible. Ineludible. Van a chocar. Pues muy un mundo interesante. moderno y un mundo antiguo, digamos. Muy, muy interesante. Además, no sé por qué esta conversación me remonta mucho a la escenografía siglo XIX, ¿no? A fines, Sí. Un cambio de paradigmas, de manera de pensar, en donde evidentemente muchos liberales, masones estaban implicados. Vamos a una pausa. Estamos hablando sobre la masonería en México. Vamos a la parte final. Y está usted en Sacro y Profano. Regresamos en un momento.
Regresamos en este bloque final sobre la masonería en México. Don Manuel, siglo XIX, esplendor, siglo XX, incidencia en la historia de este país, huella. Para muchos historiadores perciben un cierto declive de la masonería en el siglo XXI. ¿Cómo reacciona frente a esta afirmación? El siglo XX, el siglo pasado, fue fundamentalmente la lucha de la masonería por el Estado de Derecho laico, libre y democrático. Al arribar la derecha en México, la masonería, hay que decirlo, sufre cierta persecución. Los masones seguimos trabajando a nivel social, político, cultural, científico. Proponemos incorporar al 40 constitucional el concepto laico en el año 2000. Y 12 años después, en el último año de la derecha, por unanimidad se consagra el artículo 40 constitucional como república laica. Es cierto, se aprueba el 24 constitucional, que es, a mi juicio, una introspección a lo que era la concepción revolucionaria y laica del artículo 24 constitucional. Y ahora estamos trabajando a nivel internacional, nos reuniremos en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, todos los soberanos comendadores del mundo de los 5 continentes, a crear laica internacional para la defensa de los fundamentos de la masonería a nivel social. Este es parte de nuestro trabajo y que desde luego a nivel político, cultural, educativo, seguimos trabajando intensamente. José Luis, déjame hacer la misma pregunta quizá de otra manera. En una sociedad global, plural, diversificada, ¿qué lugar tiene la masonería en el futuro? Yo creo que vemos un cambio. Estas viejas organizaciones prepartidistas del siglo XIX van a ser transformadas de manera brutal en el XX. Vamos, en el XX surge una sociedad de masas, surge una sociedad de partidos de masas, de distintos colores, de nueva cuenta. Y estos partidos ya no funcionan como una minoría políticamente activa, muy virulenta, muy capaz de llevar las acciones. Ahora no, ahora es estos grandes grupos que funcionan. ¿Qué ocurre con esto? La masonería acaba incorporándose a estas organizaciones. No reniega de ellas, pero ya no es como el eje, forma parte de, es por lo menos así lo veo. Y por otra parte, surgen variantes de la masonería que se van a incorporar perfectamente, no al 20, sino hasta el 21. Una parte, ya mencionada justamente, es la filantropía. La actividad filantrópica de los masones es realmente dura y ahí tienen un gran peso. Y otra más, que aquí no me siento muy ducho para ello, pero de que existe, existe, el trabajo que le han llamado algunos medio esotérico, una vuelta a la discusión de estos textos medio cabalísticos, medio herméticos, y por ahí va. Yo creo que estos 3 niveles es donde hoy la vemos. Ya no la vemos como escoceses y yorquinos. Eso sí, ya creo que ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Sí, ya pasó. Llegamos al tramo final, más bien una conclusión por lo que están diciendo. No sé si me ocurre provocarle, don Manuel, diciendo que quizá la crisis de los partidos representa una oportunidad para la masonería. He militado en el PRI desde mi adolescencia. Fui presidente del PRI en la Ciudad de México. 18 años de diputado local y federal de mi partido. Pero debo reconocer de manera crítica, objetiva, que la sociedad está rebasando a la estructura formal de los partidos políticos. Muchos jóvenes, y doy clases en la UNAM, he estado vinculado a economía y a ciencia política, ya no militan en partidos políticos. Y la sociedad, como dice José Luis, está creando nuevas organizaciones de carácter civil. Hoy hay un poder ciudadano en construcción. Es una sociedad plural, abierta y no cerrada, como en el siglo pasado. Es hoy un incipiente sistema de partidos en donde los jóvenes fundamentalmente, y lo estamos viendo ahora, con fenómenos como Ayotzinapa, como Iguala, como Estado de México, como Chihuahua, como Tamaulipas, en donde hoy hay asuntos verdaderamente importantes, en donde hay que reconocer los partidos están siendo rebasados. Ahí la masonería tiene un papel fundamental y lo acabamos de proclamar ayer en Querétaro,
el acuerdo de la Constitución para actuar en favor de la paz, el desarrollo, la democracia y la libertad. Muy bien, muchas gracias, don Manuel. Tus apuntes finales, José Fíjate Luis. que a mí me gustaría pensar a la masonería de entrada como el recuerdo de una sociedad que despierta. Esta sociedad que decide crear un país. Y para crear un país se la va a rifar todos los masones de a de veras. Se la van a rifar contra la iglesia, se la van a rifar en las intervenciones. E incluso esta masonería que acaba por crear a los grandes caudillos del país. Es decir, tenemos a Juárez, pero también tenemos a Díaz. Incluso tenemos al Comecura Mayor, ay, se me acaba de ir, al de Dios no existe, a Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez. A Ignacio Ramírez. Es decir, todos estos grandes del siglo XIX estaban ahí. Esa masonería a mí me marca mi vida y me da la certeza de que podemos tener un Estado laico, podemos vivir en un Estado laico. Y eso me da una tranquilidad que no tienes una idea. ¡Qué bueno! Bueno, llegamos al final, por lo que hemos conversado. Yo me quedo con un carácter precursor de la masonería. La masonería surge donde no hay partidos políticos, empieza a articular pensamiento, forma líderes y marca siglo XIX y siglo XX. La complejidad de la sociedad contemporánea, su globalización, marca grandes desafíos y creo que el gran reto será ver si esta masonería es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo de nuestra época postindustrial. Yo les agradezco muchísimo su presencia. No hay tantas leyendas negras, es importante conocer, saber, estar a fondo para poder desprejuiciar una serie de conceptos o preconceptos que tenemos. A usted muchas gracias por su presencia aquí en Sacro Profano y por supuesto nos vemos la próxima semana.